Andrade, bienvenido a Nueva Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen entre día. otros temas está sobre la mesa la elección de las nuevas autoridades del Partido Comunista. Hubo congreso en los últimos días allí en el Club Atenas. El que recibió más votos fue Juan Castillo, pero usted también fue el segundo en más votos. Allí, si Juan Castillo no puede seguir con el cargo de secretario general, ¿usted aceptaría? ¿Qué le parece? ¿Qué postura tiene? Bueno, es una postura que tengo que dar mañana, porque mañana se reúne la nueva dirección, la dirección electa, en caso de que esté esa propuesta, pero el Congreso me parece que marcó cosas importantes. Es el segundo Congreso que elige una dirección paritaria y yo creo que es el primer caso de una organización que elige la dirección paritaria sin tener paridad. O sea, nosotros no tenemos resuelto paridad, fue un debate que se dio en distintas instancias y la resolución fue no modificar el estatuto para establecer la paridad. Sin embargo, en la dirección pasada y en esta va a quedar 32-31 la conformación definitiva de la dirección. Por la vía de los hechos se estableció la paridad. Y en este caso todavía de manera más curiosa, digámosle, porque la cantidad de candidatos hombres era el 78% de los candidatos y la cantidad de candidatas mujeres el 28%. Sin embargo, dentro de los 21 compañeros y compañeras más votadas, 11 eran mujeres. Yo creo que bueno, la dirección que se tenga que elegir mañana y el ejecutivo que se elija mañana tiene que tomar nota que hubo un congreso que de alguna manera marcó la cancha en el sentido de más presencia de mujeres, muchas mujeres del interior además, mujeres jóvenes y muchos jóvenes también. O sea, creo que la secretaria general podría ser mujer en este caso. No sé quién es la secretaria general, pero lo que digo es, en la dirección no hay duda que tiene que haber más mujeres que las que había. Se elige el ejecutivo, no solo el secretario general. En la dirección tiene que haber más mujeres que las que había ahora. Creo que tiene que haber también señales de recambio generacional. Pero esta es la opinión de uno de los 63 que va mañana a discutir la conformación de la dirección, donde parte de la discusión es la Secretaría General, pero creo que toda la dirección, o sea, todas las responsabilidades de la dirección importan. ¿A usted le gustaría ser el secretario general? No es un tema de gustos, es una responsabilidad gigantesca, pero que no depende de la voluntad de uno. Eso está claro. A cualquier militante es una responsabilidad de enorme jerarquía, el tener esa responsabilidad en la conducción. Pero no hay una campaña interna para la Secretaría General. Hay un armado de la dirección y corresponde que este debate lo demos mañana, ¿no? ¿Y afectó en la interna del Partido Comunista este tema de los desvíos de fondos del Fondo de Vivienda de la Construcción? A ver, afecta por lo siguiente. La construcción de los fondos es una construcción extraordinaria. En general, sin mucha información, yo estoy convencido que si, le preguntamos a la audiencia cuántos hijos de trabajadores de la construcción recibieron becas para hacer estudios terciarios, la mayoría no tenga mucha idea. Pero este año se llega a 10.000 hijos de trabajadores de la construcción recibiendo becas. Y este es un esfuerzo enorme de diálogo social, mérito de empresarios y méritos de trabajadores. Mérito de empresarios y trabajadores que fueron estafados. El problema es que en general ha estado más en la picota los estafados que los estafadores. O sea, los estafados fueron los que denunciaron. Y hasta ahora cada uno de los condenados son los denunciados por los estafados. Entonces, es como que acá tuviéramos en cuestión las víctimas de Conexión Ganadera y no los estafadores de Conexión Ganadera. O sea, hubo una estafa en la que participó una referente del área administrativa desviando fondos. Me parece que es bastante claro. Uno ve a qué fueron esos fondos y fueron a todo menos una campaña política. O sea, uno ve a qué cosas se compraron con esos fondos, a todo menos una campaña política. Bueno, pero algunos de los imputados dijeron que iba para el Partido Comunista. Los imputados dicen dos cosas. Los imputados dicen que esto se hizo de acuerdo entre la Cámara de la Construcción y el sindicato. Esta es la declaración de los imputados. La prensa no levantó ese testimonio. No levantó el testimonio de que esto vinculaba a la Cámara de la Construcción y al sindicato. La parte del testimonio que vinculaba a la Cámara, no sé, es un tema que ustedes me tendrían que contestar a mí, ¿por qué no se levantó? No se levantó. Y solo se levantó una parte, es decir, bueno, el sindicato. Hasta ahora todas las pruebas demuestran, toda la investigación demuestra una cosa que adelantamos desde el principio. Esto se va a archivar, lo que no sé, ¿sabes qué? Tengo dudas. Sí. Que pase como con el plan de vivienda sindical. Estuvo 2 años y pico en la sospecha. Cuando se demostró que ningún dirigente sindical había participado en ninguna estafa, el tema murió sin difusión. Sin embargo, durante 2 años la tapa de los diarios, los medios, la información, los noticieros, ponían la foto de Fernando, de Castillo, de Abdala, que nada habían tenido que ver con nada,
¿no? Vinculados a una presunta estafa. Pero sería una afectación a la imagen. Lo que estoy diciendo es, digo en términos de, no sé por qué, cuando se confirma que no tuvieron nada que ver, que el cheque nunca se había cobrado, cosa que gente hoy no sabe, que el cheque nunca se había cobrado, el cheque ese famoso sobre el que había surgido el intento de estafa de un intermediario, en el que nada tuvo que ver el dirigente sindical, el tiempo que los medios le dieron fue nada, ni una portada. Entonces, esto se va a archivar con una circunstancia, que es, no puede haber pruebas de lo que no pasó. ¿Por qué está tan seguro de que se va a archivar? Y porque no hay, es como yo dijera, mirá, los debidos del fondo, voy a confesar algo, fueron para Dante. Bueno, Dante va a decir, mirá, investíguese, ¿no? Estoy seguro. ¿Por qué está tan seguro Dante? Porque no pasó, ¿no? Pero fueron para Dante, ¿no? Dante dice, bueno, investíguese, acá se investigó, Senaclaf, hace un año, ¿no? Es la campaña electoral más investigada, que aparte alcanza a tener 2 dedos de frente. La campaña electoral, ustedes son periodistas, ¿no? La campaña electoral pasada, ¿ustedes vieron un segundo de televisión de la 1001? No, porque no hubo. ¿Tuvimos campaña, jefe de campaña, agencia publicitaria? No, porque no hubo. Esa campaña recibió millones, ¿no? O sea, desde el sentido común, es esa campaña que es la campaña más austera, ¿no? A pesar de ser una lista que tuvo más de 100.000 votos, o sea, que recibió por parte de los fondos del Estado por los votos un aporte importante. Bueno, hay que ver qué pasó con ese dinero, ¿no? Sí, se lo gastaron. Claro. Hay que ver qué pasó con ese dinero en el sentido de investigación que está reclamando el denunciante. El denunciante es el Zunca y las cámaras de la construcción, que ahora van por demanda civil. $1 millón, ¿no? Sí, pero ahora van por demanda civil, ¿no? Lo que estoy diciendo es, ¿quién hizo la denuncia? ¿Surgió una investigación periodística? No, fue una propia auditoría. No, pero ¿quién pidió la auditoría? El Zunca. El Zunca. El Zunca y la Cámara. O sea, ¿quién pide la ampliación de la auditoría? Pero además, hagamos un razonamiento, ¿no? Supongamos que existe esta trama. Y el Zunca pide que se haga 10 años para atrás auditoría, existiendo esta trama, ¿no? Bueno, ahí tendrían que ir todos presos por perpetua, por imbéciles, ¿no? Porque bueno, señores, usted tenía esta trama y reclaman una auditoría y piden 10 años para atrás de auditoría y hacen ampliación de la denuncia, ¿no? O sea, parece muy poco razonable. Igual, yo tengo una curiosidad que se las preguntaría, ¿por qué siendo que los testimonios vinculan a un entramado de acuerdo entre la Cámara de la Construcción, las cámaras y el sindicato para desvío de fondos para el plebiscito? Cosa muy rara, ¿no? Sí, contra Cosa muy rara. Estando las cámaras en contra del plebiscito, hacen un acuerdo para desvío de fondos del plebiscito. Este testimonio está entre los denunciantes. Esa parte del testimonio y los mencionados de una parte del fondo no surgieron a la luz. Sí surgen los mencionados de la otra parte del fondo. Pero eso es un tema de por qué se hizo foco informativo en un tema y no en otro. Que Bueno, yo porque lo mencionó el propio fiscal. pero les preguntaría, decir, bueno, ¿y cómo? ¿No? ¿Por qué? Bien. Senador, yo le quiero proponer, a ver si usted, a la gente que nos está viendo, le puede explicar cómo tenemos un presidente de la República y un ministro de Economía que ya han dicho que no se va a aplicar un impuesto como el del 1% de los más ricos y, sin embargo, empieza a crecer en algunos sectores del Frente Amplio, Partido Comunista, por ejemplo, la posibilidad de que efectivamente eso se lleve adelante. Bueno, porque tenemos una situación que es muy interpelante. Y esa es la discusión que vale la pena. El año pasado UNICEF estudió 40 países con un ingreso por cápita comparable al del Uruguay. Y la situación de las infancias en Uruguay, comparado con esos 40 países que tienen ingreso por cápita comparable, está en el lugar 37. Bueno, eso nos parece que esa realidad es una realidad que no admite ninguna postergación. Este año hubo un informe de la Cámara de la Construcción junto con UNICEF que ubica que la mitad de los niños y adolescentes está viviendo en viviendas que tienen condiciones de precariedad. ¿De qué cifra estamos hablando? De 400.000 en 800.000. Pero además no se queda en el dato, que eso me parece muy importante. Dice, miren, una cantidad de niños, es algo que es evidente, pero qué bueno que se refleje en un estudio de esta profundidad, que tiene tenencia insegura. Imaginémonos, es bastante claro, si un adulto cuando tiene tenencia insegura de la vivienda y no sabe dónde va a vivir el mes que viene, entran ansiedad, crisis y demás, en los niños los problemas de salud mental nos inundan. La deserción estudiantil y escolar tiene mucho que ver con la vivienda precaria. Ni hablar los temas de salud. Tampoco hace falta ser un especialista en medicina para saber si tenés un niño con asma y la casa está en condiciones de humedad y la pasás precario. La violencia contra las mujeres. Es otro dato acalambrante, ¿no? En el caso de las adolescentes, niñas y adolescentes, cuando conviven
allegamiento, o sea, más de un hogar en la misma familia y hacinamiento, la prevalencia de violencia, que particularmente es el abuso, es mucho más significativa, mucho más dura. Los datos del IRAU. En el año 2013, Dante, teníamos una situación durísima, que era que casi un poco más de 1 de cada 10, un 11% de la franja entre 16 y 19 años, se había sentido tan profundamente triste que había abandonado todo tipo de actividad. Estudiantil, deportiva, recreativa. En el año 2022 es un 24 y pico por ciento, casi una cuarta parte de ese mismo dato. La cantidad de niños institucionalizados en Uruguay, siendo que el promedio en América Latina, no Noruega, es de 85 cada 100.000, acá es de 325 cada 100.000. La segregación residencial, si uno mira la periferia de Montevideo, en otro tema que es estructurante de la desigualdad como la vivienda, tenés el doble de niños y adolescentes en proporción a la población segregados que los que tenés en zonas céntricas y con servicios. Los datos últimos de anemia por falta de hierro que produce la mujer en el embarazo y después se trasladan, dan, según la franja, 30% o 40%. En los contextos de zona crítica, la inseguridad alimentaria, el estudio que hace la Cátedra de Nutrición en los liceos, es en algunos casos del 40% moderada y del 10% severa. Ok, el diagnóstico es negativo. La discusión que hay que hacer es si este punto de partida requiere una atención de impacto muy fuerte, contundente, o que lo atendamos. Siempre es mejor atenderlo que no atenderlo. Yo defiendo las medidas que hay en el presupuesto. El incremento del bono crianza, que 70.000 gurises de secundaria que de los hogares más pobres reciban la beca UTIA, defiendo el bono escolar, defiendo el aumento de salarios diferenciados a los hogares, a los salarios más bajos, porque acá es donde trabajan estas madres mayoritariamente. Pero no alcanza doméstico. Lo que defiendo la duplicación de la inversión en vivienda para los asentamientos. Son medidas que van en esta dirección. Graduales. Lo que estoy diciendo es, todos los ámbitos de gobierno que trabajan en estos planos, su planteo inicial era más alto, no porque querían derrochar. O sea, si uno mira la demanda existía. Porque tenés una situación que es muy dura en materia de salud mental, no nos damos cuenta, en materia de situación de calle. O sea, ¿qué digo yo? ¿Cuál es mi opinión con la que parto de este debate? No hay mejor inversión que podamos hacer para atender temprano esto. Atenderlo tarde es que después vas a tener, en vez de 16.000 personas privadas de libertad, vas a tener 20 o 25. Te pongo un caso que es bastante contundente. 9 de cada 10 personas que están privadas de libertad no terminaron un ciclo básico. La beca UTIA es poner en debate el derecho a la educación, pero es bastante más que el debate del derecho a la educación. Si lo entiendo bien, entonces usted dice que si el gobierno de Yamandu Orsi no toma otra medida, puede ser el 1% más rico o puede ser otra eventualmente, no va a poder cumplir sustancialmente con... No creo que sea un problema del gobierno. Yo creo que si la sociedad uruguaya no pone arriba de la mesa de que tenemos que tomar un conjunto de medidas, yo creo que tenemos que construir amplios acuerdos en esto. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, está bien, pero la responsabilidad es del presidente de la República, del gobierno elegido. La responsabilidad es de cada uno. ¿Y qué otras herramientas más allá de lo tributario? Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros, modestamente, este año nos tocó presidir la Comisión de Vivienda del Senado. Sí. Esta semana culminamos, sin que tuviéramos mucha difusión, increíble. Es la primera vez en la historia del país que una comisión parlamentaria visita 10 departamentos en 6 meses, íntegra, con participación del Partido Nacional, del Partido Colorado, enriqueciendo una propuesta que es integral, que es cómo enfrentar la vacancia urbana, un proyecto que atiende una desigualdad. No tuvo prensa, increíble, ¿no? O sea, la primera vez que pasa en la historia del país que recorres 10 departamentos íntegra para construir una política de Estado que atienda un triple problema. Vacancia estructural, ¿no? 97.000 viviendas que están vacías y abandonadas en el país, es una tragedia desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la seguridad, muchas terminan siendo boca de pasta base. Acceso al suelo urbano, lo que es clave para tener sociedad integrada, lo construyen por acuerdo, terminamos votándolo con acuerdo de la Facultad de Arquitectura, de las cooperativas, de todos los intendentes y del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Estoy seguro que un insulto en el Palacio tiene más prensa que haber hecho un esfuerzo de estas características. Bueno, pero lo que estoy diciendo es... Lo que estoy diciendo es... No, en todo caso también tendrían que ver es qué tiempo le dimos a estos temas, ¿no? En general, muy poco. Porque vende más la diferencia que el acuerdo. Y eso es que estimula a que en vez de ponernos de acuerdo en temas claves, ¿no? Vende más
buscarle el pelo al huevo para tener diferencia en temas clave. Yo no tengo, se me cae nada en decir que Tabaré Viera, Falero aportaron pila al proyecto, en el sentido del proyecto y en el sentido de la política, siendo integrante de la hoy oposición, y reivindico el papel que tuvieron en la construcción de una herramienta que es común. Bueno, para mí, en este tema ensayo como vivienda y vacancia urbana y segregación residencial, bien, el tema infancia tiene que tener un camino parecido. Capaz que al final discutimos si es el 1%, si es revisar HBZ de instrumentos que permitan una atención más potente a un drama sobre el que tenemos abundante literatura, abundante investigación económica, que es la plata mejor gastada. Ahora, se nos está bien, pero si ustedes ya saben que el presidente dijo no... No dijo no. Dijo bueno, que el ministro de Economía dijo no. No dijo no, Dante, dijo hay que estudiarlo sin el balde puesto. Eso es lo último que le escuché al presidente decir sobre el tema. Entonces tengo que opinar sobre lo que dijo. No dijo no. O sea, dijo hay que estudiar esto sin el balde puesto. Bueno, ustedes saben también que el ministro de Economía ha dicho la carga tributaria de este país no soporta más tributo, no podemos si no están los planes de gobierno aplicarlo. Sí. ¿Y entonces? Y lo conversé con O'Donnell esto. ¿No? Y es una opinión que es una opinión dentro del gobierno, es una opinión respetable, de alguien muy inteligente, en el que tenemos que intercambiar. De hecho, una buena noticia que tiene este presupuesto, en nuestra opinión, es que se logró por distintas vías ampliar el espacio de recursos para atender una situación fiscal que estaba muy comprometida y para que no fuera un presupuesto de ajuste. Y llegamos a un acuerdo, y quizás eso no estaba en el plan. Gabriel en la campaña manejaba, y era su opinión, de que la relación recaudación-PIB no se iba a mover, y se va a mover un punto y algo. ¿No? O sea, las opiniones no están escritas en piedra. Muchas veces, más hoy, Dante, estamos en un mundo que es un cataclismo, sí, donde nos tenemos que levantar todos los días a ver si a este hombre no se le ocurrió tirar 3 misilazos y empezar a ensangrentar a América Latina. No estamos parados en un momento de calma, estamos en este momento que es de enorme incertidumbre. Bueno, por eso O'Donnell decía en campaña que no se podía decir que no va a haber tributo. Claro. Cosa que sí hizo llamando Claro, voz. pero había un planteo, hizo O'Donnell. Dante, hizo O'Donnell. ¿Alguien piensa que la reingeniería de recaudación fiscal no tuvo que ver con el MEF? Es del MEF. Claro. Qué bueno que no quedó abrazado una palabra, porque si no tenías que tener ajuste. Y cuando decís que tenés un montón de realidades a las que hay que atender, porque después pasa algo, ¿no? Me pasaba en la discusión con la oposición, en una buena, ¿no? Cada delegación que venía, decían, sí, tienen razón, precisan esos recursos. Sea para cárceles, sea para seguridad, sea para ciencia y tecnología, sea para descentralización universitaria, sea. Todo eso precisaba recursos, sea para vivienda, tener recursos. Y las medidas Ahora, tributarias. déjame terminar. Precisás más recursos. Precisás más recursos y te negás a la posibilidad de tener buenos recursos. Bueno, una u otra, ¿no? Porque todos decimos, bueno, la situación fiscal la tenés que tratar de manejar, de que el déficit se achique para que la deuda no siga creciendo a los niveles que viene creciendo, porque si no vas a terminar pagando intereses o trabajando para los intereses. Hay consenso en eso. Bueno, si hay consenso en eso, no me podés, por un lado, reclamar más inversión en A, B, C, Z y no más recaudación. Me parece que la propuesta de más recaudación, que viene por un lado en recortar la evasión particular, el IRAE tiene una evasión de arriba del 40%, el informe de la DGI bastante contundente. Bueno, en ese sentido, dar pasos en la dirección de achicar ese paño y una serie de tributos que permitieron que no sea un presupuesto de ajuste. Y permiten algunas de estas cosas, si no, no habría ni bono crianza, ni beca UTIA, ni bono escolar, ni posibilidades de duplicar la inversión en vivienda para los asentamientos. Entonces, qué bueno que pusimos estos temas en discusión que permiten, ¿no? No hay una salida mágica. Está claro que la clave es el desarrollo del país y el crecimiento. En este contexto regional y mundial tan complicado, no es sencillo. Entonces, las opiniones, la práctica lo demuestra, del año pasado a este, ¿no? El mismo Gabriel lo reconoce cuando hace la presentación, dice, bueno, yo tenía la intención de no mover el peso de la recaudación en relación al PIB, la movimos porque si no lo que había que hacer era un ajuste. Y la gente no votó ajuste. Qué bueno que no se ponga el balde, dijera en la cabeza Yamandú, para habilitar la discusión. Acá el debate que tenemos que dar no es el 1%, es esto otro. Los niveles de segregación y vulneración de derechos que tienen las infancias. Puesto eso arriba de la mesa, las necesidades de respuesta. Esto se puede atender gradualmente o precisa un impacto más fuerte, aunque sea temporal. Porque parece evidente que hay cosas que es por un tiempo, hasta tanto salgas de la situación tan compleja que tenemos hoy. Bien. Bueno, yo participo de esta idea, participo de la idea de que sería importante que el Uruguay tuviera un gran acuerdo
académico, político, social, técnico, a los efectos de atender con más fuerza la situación de vulneración de las infancias. Bien. Si es el 1%, mejor. Si es otro instrumento, bueno, Que es sea. otro. No, ese es el punto. El punto es que los uruguayos que producimos alimento para 30 millones de personas no debiéramos costarnos manso sabiendo que hay gurises que no tienen que papear. Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, un placer haberlo recibido. Bueno, gracias.